En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tiene que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nuestro Señor hacía un milagro de una curación, un paralítico, un ciego, un sordo, la gente se quedaba impresionada y aquello generaba no solamente adhesión a Jesús, sino generaba que otros muchos acudieran a pedir un milagro del tipo que fuera. Y lo mismo, aunque quizá no con tanta intensidad, sucedía cuando nuestro Señor expulsaba un demonio o varios demonios de una persona. Es el único caso que después de un milagro la gente le dice a Jesús que se vaya. Lo normal es que después de un milagro vayan más personas a seguir a Jesús. Tantas que, lo vemos muchas veces en el Evangelio, corría incluso riesgo físico de ser estrujado y aplastado por la multitud que quería tan solo tocarle, porque sabían que de él surgía una fuerza poderosa que les curaba. Es el único caso. La gente le dice a Jesús, asustada, es decir, se lo dice con respeto, porque tienen miedo. El miedo es lo que les hace tener respeto. Pero le dicen que se vaya, que se marche de aquel sitio. ¿Por qué? ¿Qué habría sucedido si Jesús hubiera expulsado los demonios, esa legión de demonios? Una vez más, insisto, los demonios existen y no es uno solo. Lucifer es el jefe de los demonios, pero hay más con él, todos los ángeles caídos. Pues bien, si Jesús hubiera expulsado aquella legión de demonios,
y no los hubiera metido en los cerdos, y los cerdos hubieran seguido engordando plácidamente, comiendo, no sé si, bellotas de los campos, y en aquella región había los magníficos encinares y alcornocales que hay en España, los vecinos hubieran estado muy contentos. Y alguno habría traído un familiar o él mismo, mira, me duele aquí, mira, esta persona tiene fiebre, mira, paralíticos, ciegos, sordos. Hubieran acudido a él como en cualquier otro sitio. Jesús se habría hecho famoso en esa región. No sucedió así. Y solo hay un motivo. Esta vez tuvieron que pagar un precio por el milagro. El endemoniado era un familiar de alguno de ellos, un vecino del resto. No sabemos qué condición tenía, si era un hombre rico, era un hombre pobre, no hay más explicaciones en el Evangelio, pero era de allí, tenía conocidos, amigos, vecinos, familia. Daba igual. Había habido que pagar un precio. ¿Cuál es la enseñanza? Queremos milagros, pero no queremos pagar el precio. Queremos formación, pero no queremos pagar el precio. Queremos la santidad, pero no queremos pagar el precio. Todo tiene que ser gratis, todo. Y eso es imposible. En un mundo en el cual, por ejemplo, en el sistema educativo, hablo de España desde luego, no sé si esto será general, en un mundo en el cual los profesores son a veces forzados a aprobar a los alumnos y se puede pasar de curso con varios suspensos, y te encuentras con muchachos que han terminado la secundaria y que tienen una montaña de faltas de ortografía, y lo mismo universitarios, y donde el ejercicio de la memoria prácticamente ya no existe, porque para eso está Google. En un mundo en el cual todo tiene que resultar fácil, y para cambiar de canal no te mueves de tu asiento porque tienes el mando a distancia. En un mundo donde todo se ha hecho, al menos aparentemente, tan fácil que nos estamos convirtiendo en unos perezosos, integrales y absolutos. Cuando te hablan de esfuerzo y de sacrificio, te escandalizas, lo rechazas. ¿Quieres quizá ser médico? Sí, pero sin estudiar. Arquitecto, abogado, pero sin estudiar. Tener una familia, sí, pero sin pagar el precio de la convivencia, que a veces no es fácil. Tener hijos, sí, pero sin asumir los costos no solo económicos, sino también de sacrificio que llevan consigo los hijos. Lo quieres todo, todo. Trabajo, casa, coche, pero no quieres pagar el precio por ello. Y lo mismo pasa con las cosas de Dios. ¿Quieres superar una adicción? ¿Quieres quizá incluso ser santo? ¿Quieres amar a Dios? Pero no quieres pagar el precio por ello. Si te hablan de penitencia, de sacrificio, de ascética, ¿te parece que son cosas totalmente trasnochadas? Todo tiene que ser fácil y gratis. Si no, Dios no es un negocio. Hemos entendido mal a Dios. Dios, es el Señor, y yo no soy Dios. Dios, y solo Él, es Dios. Y eso significa que yo estoy al servicio de Dios y no Dios a mi servicio. Y si yo estoy al servicio de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, porque he entendido que se lo merece, que tiene derecho a ello, y además que es lo mejor para mí,
pues tengo que asumir que debo pagar el precio de esto. El precio del esfuerzo, el precio de la fidelidad, el precio del sacrificio. Y no estoy hablando de grandes sacrificios martiriales, de torturas, no. Estoy hablando del sacrificio de la cruz de cada día. Estoy hablando de la renuncia a dejar rienda libre a mis pasiones. Estoy hablando del sacrificio y del esfuerzo por la confesión cuando he cometido un pecado. Y estoy hablando de alejarme de la tentación para no cometer un pecado. Vemos lo contrario, no solamente en la sociedad, sino en la Iglesia. ¿Te apetece una cosa, pero es pecado? Pues lo que hay que hacer es decir que ya no es pecado. Pero si eso es malo, aunque te engañes a ti mismo, aunque te engañen algunos, seguirá siendo malo y seguirá ofendiendo a Dios y haciéndote daño a ti o haciendo daño a otro. Paguemos el precio de estar con Jesús. Paguemos el precio de tener familia. Paguemos el precio de ser buenos profesionales. Y lo que tenemos que hacer es pedirle a Jesús la fuerza que no tenemos, su gracia, para poder hacer aquello que Él quiere que hagamos porque es lo mejor para nosotros. Que así sea.